El ataque estadounidense-israelí contra Irán, el principal objetivo al parecer, consistía en que, en las primeras horas, o al menos en un plazo de 2 días, hablaban de ponerle fin. Iban a atacar Irán y lograr algo en 2 días. Ese algo era el cambio de régimen en Irán, que comenzó con el asesinato del líder supremo de Irán. Más tarde, vimos que también habían asesinado a colegialas y a otras personas en distintos lugares. Pero el objetivo principal, el blanco principal, era el líder supremo de Irán junto con sus comandantes. Luego, Irán empezó a responder, a apuntar, a atacar, a devolver el fuego. Todo ocurría en el Golfo Pérsico, junto con Israel. Irán comenzó a atacar bases estadounidenses en Oriente Medio. Y la escalada, estamos en un proceso de escalada a partir de lo que estamos presenciando. Yo diría que, a día de hoy, la guerra es entre Irán y la OTAN junto con Israel. Adelante. ¿Cuál es tu interpretación de eso? To my mind, a very tragic turn of events. En mi opinión, es un giro de los acontecimientos muy trágico. Creo que incluso tan recientemente como la última vez que hablamos, estaba convencido de que no habría guerra, de que Estados Unidos no atacaría. Una de las razones por las que estaba tan seguro es porque todo el asunto es tan estúpido, tan increíblemente idiota, que pensé que nadie podría ser tan tonto. Simplemente no lo harían. ¿Por qué? Porque creo que Irán tiene tantas ventajas sobre Estados Unidos que cualquier posibilidad de victoria para Estados Unidos es casi nula. Estados Unidos está en su propio país, están en casa, no tienen problemas. ¿Te refieres a Irán? Sí, Irán. ¿Qué dije? Dijiste los Estados Unidos. Sabes, están en casa, en su propia base. Llevan preparándose para esto más de 20 años. Sabían que este ataque iba a ocurrir. Pueden tener ciertas debilidades, pero tienen resiliencia y control sobre su cadena de mando logística. No tienen que transportar suministros a miles o decenas de miles de kilómetros de distancia. No tienen escasez de misiles, drones, bombas, lo que necesiten, y pueden librar una larga guerra de desgaste. Los Estados Unidos atwifit to say it's overwhelmed de desgaste. No le está costando tormenting. This is costing them tremendously. They're effectively disarming themselves. They're obliged to. En la práctica, se están desarmando a sí mismos. Están obligados a reducir las reservas de otros lugares. También se vieron obligados a detener toda ayuda a Ucrania. Así que, básicamente existen grandes debilidades y fragilidad en toda la estructura de los Estados Unidos. Incluso a principios de la década de 1990, los altos mandos del Pentágono eran muy conscientes de esta debilidad. Publicaron un documento, ahora no recuerdo el título, pero creo que salió en 1991, y quizá hubo más de uno. Básicamente, lo que decían era que la hegemonía estadounidense en Asia Occidental dependía de 2 factores principales. Depended on 2 main factors. One of them is their alliances, i.e. Uno de ellos son sus alianzas, principalmente Israel, pero también aliados como Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein y así sucesivamente, a quienes siempre podían, de algún modo, coaccionar para que fueran a la guerra en su nombre. Y el segundo era la proyección de poder, es decir, que en realidad no tenemos el poder. Proyectamos poder para que cualquiera que se salga de la línea se siente intimidado. Simplemente desplegamos estos grupos de ataque de portaaviones, empezamos a lanzar bombas y a quien quiera que apuntemos, lo golpeamos hasta someterlo. Pero la advertencia era que todo esto podía cambiar, porque la proyección de poder existía, pero el poder real no. Y entonces las alianzas podrían romperse en el futuro. Esta situación no cambió. Solo se desplazó más a favor del eje de resistencia. Y luego tenemos que recordar que Donald Trump ya desplegó el poder de Estados Unidos como nunca se había visto antes contra Yemen hace aproximadamente un año, en marzo de 2025, y comenzó a bombardear pero no logró nada. Al final, tuvieron que pedirle una especie de tregua a Ansar Allah. También debemos recordar que una potencia mucho mayor intervino en Afganistán y tampoco salió bien. Y ni Yemen ni Afganistán son Irán.
Irán es un enemigo mucho más grande, mucho más fuerte, mucho mejor preparado, dispuesto a soportar el dolor y librar la guerra a largo plazo si es necesario. Y creo que el liderazgo iraní, si lo entiendo correctamente, y tengo que ser un poco prudente con eso porque hay mucha guerra psicológica, be a bit careful about that because there's so much psyops. It's hard to know what's real, what's psyops, what to believe. es difícil saber qué es real, qué es una operación psicológica, en qué creer y en qué no creer. Pero me parece que el liderazgo iraní ha adoptado ahora una postura firme. No más negociaciones y la guerra continuará hasta la completa destrucción del Estado de Israel. Al mismo tiempo, la forma en que Trump abordó esto fue trágica, en el sentido de que Estados Unidos no puede liberarse de la situación. Hasta hace unos días, parecía que intentaba evitar quedar atrapado en esta guerra. Y pensé que en los últimos días, antes del pasado sábado, 28 de febrero, se notaba que algo iba a suceder tarde o temprano. You realized something was going to happen. But I thought maybe there's going to be a little bit of... Pero pensé que quizá iba a haber un poco de guerra simbólica y que luego Trump lo dejaría entre Irán e Israel. Pero ahora están tan metidos que creo que el ataque a una escuela de niñas y el asesinato de 170 niñas pequeñas, de 20 jugadoras de voleibol y del gran ayatolá Ali Khamenei fueron errores absolutamente catastróficos, lo que ahora significa que Trump asume toda la responsabilidad. No hay, bueno, incluso con el asesinato del general Soleimani, fue un error que se podía superar. Aún se podía trabajar la diplomacia, arreglar las cosas y restablecer, digamos, una relación de cooperación con Irán. Después de esto, va a ser casi imposible. It's going to be next to impossible. En mi opinión, la razón por la que esto es trágico, no solo para Irán, sino para todos, para la humanidad, es porque fue hace muy poco tiempo, en enero, cuando Trump y su delegación fueron a Davos e hicieron una declaración muy clara, categórica y explícita de que la globalización está fracasando. Dijeron, hemos terminado con esto. Queremos adoptar un modelo diferente. Queremos abrazar la integración multipolar. Queremos fomentar el desarrollo nacional y, ya sabes, el sistema hamiltoniano estadounidense de economía política. Luego fueron a la Conferencia de Seguridad de Múnich y reiteraron el mismo mensaje. Y esto, en mi opinión, es la decisión más importante de todas. La declaración de guerra más significativa contra los globalistas. The most important declaration of war against the globalists. And if you take that direction, then Y si tomas esa dirección, entonces las alianzas lógicas que tendrías que cultivar serían con China, con Rusia, pero también con Irán, que es la potencia regional dominante en Asia Occidental. Lo que ocurrió entre la Conferencia de Seguridad de Múnich y el 28 de febrero, ni siquiera puedo entenderlo. Simplemente no lo entiendo. Pero el hecho de que Trump apretara el gatillo significa que esto le pertenece. Y ahora, de un día para otro, se encontró en una alianza que, bueno, se puede decir que es abierta o encubierta, como sea, pero en la práctica se encontró en una alianza con Gran Bretaña, Francia, Alemania, Israel y Al-Qaeda. El pueblo estadounidense nunca pidió esto. The American people never asked for this. The American people explicitly voted against this. El pueblo estadounidense votó explícitamente en contra de esto. Pedían otra cosa, y Trump prometió otra cosa. Y ahora está hasta el cuello en una guerra sobre la que perdió el control desde el primer día. Tengo que añadir esto porque realmente me desconcierta. En una de sus últimas ruedas de prensa, o quizá fue una declaración pública, le preguntaron, bueno, ahora que matamos a Ali Khamenei, ¿a quién querría usted que lo reemplazara? Y él respondió, bueno, la mayoría de las personas que considerábamos como sus posibles reemplazos ya están muertas. Y luego pensamos en otros, pero también están muertos. Prácticamente todo el mundo va a estar muerto, y no vamos a conocer a nadie allí. ¿Te parece que eso suena como una declaración de alguien que tiene el control de lo que está ocurriendo? Quieres decir que estabas hablando con personas que querías que fueran tu Delcy Rodríguez, ¿verdad? Querías que tomaran el mando, pero acabaron muertos. No sé cómo explicarlo, Nima.
Pero me parece que o bien esta guerra es un gran engaño, o todo lo que vino antes fue un gran engaño. O Trump perdió completamente el control de su administración. O, si no de su administración, entonces de su maquinaria militar. Y si ese es el caso, ¿quién está al mando? Es Benjamin Netanyahu. Es un desarrollo muy preocupante. Sí. Yeah. Alex, one of the main points right now in this Alex, uno de los puntos principales en esta guerra ahora mismo es el estrecho de Hormuz. Sabemos que Irán ha decidido cerrarlo, y en este momento no se ven muchos petroleros pasando por allí. ¿Cómo va a influir eso en todo el concepto de la guerra contra Irán? Porque esto, como has mencionado, y como oímos de los funcionarios iraníes, es una guerra larga, una guerra de desgaste. No va a durar 2 o 3 semanas. Va a prolongarse mucho más. ¿Y cómo ves la situación en el estrecho de Hormuz? Yo diría que el Bab el-Mandeb en el Mar Rojo podría encontrarse pronto en la misma situación. ¿Cómo va a afectar eso a todos los países que dependen de estas dos rutas tan importantes? Bueno, alrededor de una quinta parte del petróleo crudo del mundo fluye desde el Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de gas natural proviene de Qatar, que ahora está completamente paralizado. Y creo que alrededor del 90% de todo el comercio que pasa por el Mar Rojo se dirige a Europa. Así que si eso se interrumpe, las consecuencias podrían ser catastróficas. No es solo eso. Muchos de estos estados del Golfo han crecido mucho más allá de lo que su entorno natural puede sostener y se han vuelto completamente dependientes de las importaciones de alimentos. Así que podríamos ver escasez de alimentos en lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán, Yemen y otros. Quizá menos en Yemen. Pero todos estos emiratos de orientación occidental están en un mundo de problemas colosal. A colossal world of trouble. Irán tiene ciertos problemas con el suministro de agua, y ahora vemos que los estadounidenses e israelíes están atacando la infraestructura hídrica. Así que va a ser extremadamente difícil para la gente de esta región. Lo cual, de nuevo, como todas estas cosas, era fácil de predecir. Era evidente. Si estás al mando de la administración presidencial de uno de los países más poderosos del mundo, tienes 17 agencias de inteligencia, más de 20 bases militares sobre el terreno, estaciones de la CIA, embajadas y demás. ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Cómo es posible que no entendieras los riesgos que estabas asumiendo? ¿Y para qué? Me tengo que preguntar, ¿cuál era el objetivo? Aunque hubieran logrado lo de Venezuela, ya sabes, quitamos al líder que no nos gusta y lo sustituimos por el que sí nos gusta, ¿qué habrían ganado exactamente? Así que fue una apuesta, pero una apuesta que va a acabar costando carísimo a la gente de la región, en vidas perdidas y economías destruidas. Pero también va a costarle al resto, porque ya sabes, los precios de la energía en Europa ya se han disparado. Creo que el viernes, no, el domingo, así que estamos hablando de hace 4 días, fui a la gasolinera. Creo que pagué 1,75 por un depósito de diésel. Ahora ya está por encima de 2 euros. Y ya sabes, se supone que Europa es este gran lugar próspero, parte del llamado 1.000 millón dorado del mundo, pero la mayoría de la gente corriente está sufriendo. Tienen dificultades para llegar a fin de mes. Según Eurostat, más del 35% de todos los hogares europeos tienen problemas para llegar a fin de mes. Y en algunos países es muchísimo más alto que eso, como 2/3 de los hogares. Y ahora se les aumenta el precio del gas en casi un 20%. No han terminado de subir. Van a aumentar mucho más. Recuerden, fue en 2021 o 2022 cuando el precio del petróleo ya superó los $120 por barril. Ahora estamos en unos 83 o 84. Esto acaba de empezar, así que las consecuencias económicas van a ser desastrosas. Afortunadamente, afortunadamente para Irán, pero desafortunadamente para las economías europeas.
Ayer, Vladimir Putin salió y dijo que quizá deberíamos dejar por completo de suministrar gas natural a nuestros clientes europeos. Natural gas to our European customers. You know, they've sanctioned us. They said that they would completely. Sabes, nos han sancionado. Dijeron que dejarían de importar energía de Rusia por completo para 2027 de todos modos. Así que ya sabes, ¿por qué no empezar de inmediato a cultivar el comercio con otros clientes, de los cuales Rusia tiene muchos? Las importaciones de GNL estadounidenses son extremadamente caras y ahora van a ser mucho más caras. Qatar. Los suministros se interrumpieron. Ucrania ha estado atacando los suministros de gas que pasan por Ucrania hacia Europa del Este. Y así, Europa se encuentra en una especie de tormenta perfecta de problemas energéticos que se suman a haber eliminado las centrales de carbón, las nucleares y demás. No sé a dónde nos lleva esto, Nima, pero me parece que estamos siendo dirigidos por auténticos necios y que el desmoronamiento de Europa va a parecerse a la Alemania de Weimar en 1922 o 1923. Lo que significa que podría tratarse de una crisis económica capaz de costar decenas de millones de vidas. Gran Bretaña. El 40% de los hogares británicos dependen del gas natural de Qatar. Ya tienen dificultades para mantener sus casas calientes y ahora ese 40% desaparece del mercado. Esto es catastrófico. Ni siquiera sé cómo cuantificarlo, Nima, pero me parece que nos encaminamos hacia algún tipo de desastre humanitario para los europeos privilegiados. Alex, creo que uno de los puntos clave en este momento, mientras continúa la escalada, sería el tema del agua, como has mencionado. Irán no utiliza la desalinización, pero sabemos que todos estos estados árabes, junto con Israel, sí emplean sistemas de desalinización. Eso podría ser una gran vulnerabilidad por su parte, porque si Irán empieza a atacar, por ejemplo, esas ciudades o su equipo de desalinización, podría causar mucho sufrimiento a la población. ¿Cómo ves que esta escalada pueda llegar a un nivel en el que podamos decir que está ocurriendo una catástrofe en Oriente Medio? Nima, es aún peor que eso, porque creo que los iraníes atacaron una gran planta desalinizadora en Israel el primer día. No creo que vayan a hacerlo. No les interesa atacar plantas desalinizadoras en otros países árabes. Pero Israel tiene un incentivo para atacar plantas desalinizadoras en países árabes. Operaciones de falsa bandera para culpar a Irán y reunir a todos en una alianza, una coalición, para unirse y declarar la guerra a Irán. Así que, sabiendo lo completamente sin escrúpulos y fanático que es el liderazgo en Jerusalén y Tel Aviv, creo que esto va a suceder. Creo que probablemente lo harán. Y tengo que decir que estoy casi un poco desolado de que Trump haya hecho esto. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. No sé cómo ocurrió, pero sea como sea, ahora es su responsabilidad. Y eso puede ser el error fatal para todo lo demás que ha estado intentando lograr. That may be the fatal blunder for everything else he's been trying to accomplish.